Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia Dimensiones Psicosociales de la Psicología Latinoamericana, Utopía, Compromiso y Colaboración. Voy a presentar entonces al profesor Manuel Calviño. Él es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Habana, miembro emérito de la IAPEP, doctor honoris causa de la Universidad de Cajamarca y por la Universidad de Huinaco, Perú. Ha colaborado como profesor en diversas instituciones universitarias en el extranjero, entre ellas en México, Colombia, Nicaragua, Brasil, Panamá, Italia, España, Estados Unidos, Rusia, Ecuador. Actualmente lo tenemos como invitado a nuestro congreso acá en Córdoba, Argentina, así que le damos la bienvenida a Manuel. Te escuchamos si querés hacer una breve resumen o introducción a lo que ya ha sido tu presentación en vivo. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿La conferencia ya pasó? No, todavía. Exacto, la hemos visto hace un ratito, la gente que está en estos momentos la ha podido ver. Y si nos pudieras hacer un breve resumen. Por eso, ya las personas vieron la conferencia, es que no estoy claro, disculpa ahí, Tati. Sí, ya la han visto, vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Sí, no, yo, en fin, solo quería añadir un poco que yo soy de los convencidos de que buena parte de lo que uno hace profesionalmente, probablemente con mucha especificidad en la psicología, pues, sobre todo lo que uno hace con mucho gusto y con mucho deseo y con mucho compromiso, tiene que ver mucho con la vida de uno, ¿no? Yo soy de una generación, tengo 69 años, soy de una generación en la que los temas de exclusión por ser diferentes, en la que los temas de convertirte en un bicho raro, porque de pronto puedes tener una mirada distinta o porque puedes tener el pelo un poco más largo que las demás personas o usar un pantalón más estrecho, qué sé yo, ¿sí? Pues formaba parte de nuestro cotidiano de vida. Lamentablemente uno piensa que esas cosas se superan, que quedan atrás, pero parece ser que tienen un comportamiento muy similar al de la materia, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces cambian los nombres, cambian los conceptos, pero esa idea de la descalificación, del silenciamiento, de la exclusión de lo diferente, ha formado parte de la vida de prácticamente todos los sucesos sociales, personales, institucionales de nuestro continente, y no solo de nuestro continente, porque por no dejarlo fuera, que creo que fue una buena marca en este sentido, recordemos en mayo del 68 francés, que ya lo testimonié en la conferencia. Entonces yo de alguna manera pues me pregunto, ¿de dónde esperamos que venga el desarrollo si no es de la disidencia? ¿De dónde esperamos que venga el crecimiento, el cambio, si no es de la contradicción, si no es de la diferencia? Entonces, a fin de cuentas, yo creo que este a veces rol adjudicado, ¿sí?, de bicho raro, de distinto, de diferente, es casi que una bendición. No tengo creencias religiosas, pero el término bien viene. Es casi que una bendición, porque de alguna manera estamos hablando del motor de desarrollo de una disciplina. En el caso particular de nuestro continente, tiene un significado especial, porque nosotros hemos tenido durante años, tenemos todavía una psicología muy mimética, una psicología muy hecha, contorneando y asumiendo los modelos de desarrollo de la psicología básicamente en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? También en algún momento fue desde Europa, hoy quizás un poco menos desde Europa, posiblemente hay diferencias regionales, ¿no? El norte latinoamericano fue siempre un poco más proamericano,
más influido por los Estados Unidos, el sur latinoamericano probablemente más por Europa, temas que tienen que ver con los fenómenos migratorios, con todas estas cosas. Pero lo cierto es que a partir de los 60, sobre todo, un año muy importante, se produce un movimiento que yo le llamo un movimiento de identidad, que es un movimiento de autonomía, de independencia, de ser nosotros mismos, de construir desde nuestras realidades, desde construir desde nuestras problemáticas. Todos tendremos traumas, pero los traumas nuestros son definitivamente distintos. Entonces, ¿cómo nos vamos a construir desde nuestra realidad? Y yo creo que este es un problema. Yo soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y esto es un tema que viven los muchachos. De hecho, el motivador, el disparador de mi conferencia tuvo que ver con un encuentro que yo tomé como conferencia, porque honestamente, tú lo sabes, no sabía si no poder conectar en vivo y en directo por dificultades que tenemos nosotros acá en Cuba. Y justamente el tema que yo tomé tenía que ver con un grupo de muchachos que quieren descubrir una psicología más latinoamericana, más apegada a la realidad del país, más comprometida con los proyectos socioculturales de los pobladores del pueblo, de la base, y de pronto pues son tildados de tipos raros, de bichos raros. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Para qué sirve eso? Y yo creo que es una mirada imprescindible que tenemos que tener. Y en la conferencia sencillamente llamé la atención sobre tres, que no son las únicas, sobre tres de las dimensiones que a mí me parecen fundamentales, ¿no? El tema de las utopías, el tema del compromiso y el tema de la acción mancomunada. No son los únicos temas. Si me queda un minuto, pues yo pudiera decir, tenemos que generar nuevas instituciones, tenemos que elaborar nuevos sistemas conceptuales, teorías, es decir, tenemos que construir nuestro propio universo de la psicología latinoamericano. No para contradecir a ninguno, sino para sentir que los problemas que tenemos en nuestro continente pueden ser pensados desde nuestro continente y no desde otros continentes, no desde otras realidades, porque pensados desde otras realidades terminamos hermanándonos con aquellas realidades, pero no son las nuestras. Y esta yo creo que es la esencia del planteamiento y la esencia de las ideas que hemos estado defendiendo con fuerza en los últimos años. Muchas gracias, Manuel. Sí, se entiende perfecto. Gracias a ti, Tatiana. No, gracias. Por favor. La pregunta que tengo es, de acuerdo a tus experiencias, que has estado en muchos países compartiendo tus conocimientos, ¿qué has notado de diferente, digamos, en la psicología en todos estos lugares que has estado conociendo y exponiendo? Bueno, hay diferencias de muchos matices distintos. En algún momento, hace ya algunos años, yo hice mi doctorado en la Unión Soviética, en la entonces Unión Soviética, ya hoy no existe, ¿ya? Y allí conocí, obviamente, muchos psicólogos europeos, básicamente de los países que formaban el llamado bloque socialista en la época, alemanes, búlgaros, húngaros, en fin. Y una de las conclusiones a la que yo llegué, pensando en estas diferencias, yo decía, jamás y nunca el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las emocionalidades, va a ser entendido por ningún europeo. Es decir, ni tan siquiera les llama mucho la atención que digamos, ¿no? Y ese parece que es una cosa sencilla, pero es un matiz. Es decir, nosotros vivimos el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, lo que sentimos es prácticamente tiene una relación de identidad con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, es cierto. Ándate a decirnos que no lo es. Se nota mucho más en Latinoamérica eso que en Europa. Exactamente. Ahora pensemos en qué nos pasa con toda la psicología básicamente
profundamente positivista, ¿no? Como digo yo, hasta el día de hoy, watsoniana y skinneriana, aunque ya no trabajen con los animales y las ratas, las palomas y los laberintos, ¿sí? Pero ¿qué nos pasa? Yo me doy cuenta, los norteamericanos, sobre todo los no latinizados, porque saco algunos que ya tienen sangre latina y son bastante distintos, pero el norteamericano vive el dato, disfruta el dato como una cosa que nosotros no. Nosotros disfrutamos la creación, nosotros disfrutamos la intuición, disfrutamos el discurso, el modo de decir. Entonces, claro, cuando una psicología, por solo otro tema más de los que tendríamos, a mi juicio, que trabajar muy duro, cuando una revista norteamericana, tú mandas un artículo para publicarlo, ¿verdad? Porque en tu dichosa universidad te obligan a tener publicaciones del grupo 1 y que además te las pagan para reforzarse tu comportamiento, y tú mandas tu trabajo con tu modo de decir, con tu modo de hablar, con tu estética, con tu ética, con tu espiritualidad, y te lo viran para atrás y te echan 10 cubos de agua fría. Dicen, esta idea no está clara, esta no es una variable, esto no es un dato. Y yo digo, yo ya lo sé, pero yo soy así, nosotros somos así, ¿ya? Y hay una diferencia. Estoy hablando apenas de cosas de superficie que tienen obviamente significado profundo más importante, pero un poco para llevarnos a esa visualidad. Y yo en la conferencia lo decía, y no puedo dejar de mencionarlo otra vez porque es que fue una cosa impactante. En América Latina se enseña psicología norteamericana, europea, francesa, etcétera. Es lo que leen básicamente nuestros estudiantes. Y luego van a una comunidad, algunas veces a esta comunidad indígena, las menos, pero luego van a una comunidad. ¿A qué? A aplicar esas nociones y esos conceptos. No entenderán jamás y nunca la comunidad. No la podremos ver así. Entonces, es una contradicción tremenda que tiene que ver con la falta o con la necesidad de multiplicar nuestras operaciones propias, elaboraciones propias. Y ya te digo, marca diferencia los grandes problemas, a pesar de tenerlos, por cierto, pero como lo tienen en poblaciones marginales, muchas veces en poblaciones latinas, pero ¿cómo entra el problema de la pobreza en la psicología? Prácticamente no está. ¿Cómo entra el problema de la miseria en la psicología? Prácticamente no está. Entre otras cosas porque en esos centros hegemónicos del poder teórico de la psicología, esos temas no se tratan, ¿ya? Pero para nosotros serían fundamentales. ¿Cómo nosotros vamos a construir una América Latina con un mínimo decoroso de justicia social, de equidad, de igualdad de género, partiendo de aquellos patrones? Imposible. Vamos, tendríamos que invitar a Tom Cruise a que nos enseñe cómo se hacen las misiones imposibles. Y yo creo que esto es una cosa importante que, insisto, marca las diferencias. Y marca diferencias, por último, a nivel individual. Yo soy nacido en un país de este continente, en mi caso en particular, Cuba. Me crié en Cuba, me crié en un barrio, por decirlo de alguna manera, protocolar, popular. Tengo un modo de pensar la vida que está marcada por esa realidad y no quiero renunciar a esa realidad para hacer una supuesta llamada ciencia, que no es más que un modelo epistemológico secuestrado por los órganos hegemónicos del poder, que nos hacen pensar que ciencia es solo lo que ellos dictaminan, que ciencia es solo lo que ellos validan y que lo que nosotros hacemos es punto menos que andar perdiendo el tiempo con tonterías que no le aportan nada al saber científico. Yo creo que eso es una suerte de revuelta que tenemos que armar, ¿no? Probablemente mi pertenencia de compromiso, de corazón y no solo de decisión a Cuba tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero creo que de alguna manera todos nosotros tenemos que tomar conciencia que hoy tenemos en el continente
dos modos de hacer psicología. Uno es hacer psicología no latinoamericana, geográficamente en América Latina, y otro es hacer psicología latinoamericana en América Latina, con América Latina, desde América Latina y para América Latina. Es muy interesantísimo, Manuel, tal cual lo que lo planteas. Y aprovecho para darle la bienvenida a Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora decana Manuel? ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Gracias, Manuel. La verdad que para nosotros ha sido un gusto tenerte acá como parte de ALFEPSI con esta excelente presentación para algo que nos interpela en relación con lo que es la construcción de utopías y las prácticas que nos llevan a las mismas. Así que es un gusto y seguramente algo le ha pasado a Horacio, así que acá estamos para acompañarte y agradecerte muchísimo por la diferencia que has tenido de estar con nosotros con este aporte. Muchas gracias a ustedes, Patricia. Ya tú sabes que para mí esto es un suceso inédito. Hoy estoy prácticamente naciendo al mundo de este tipo de intercambio. Bueno, pero está interesante porque en algún punto, digamos, la pandemia que nos ha arrojado al inframundo en el que estamos, ¿no es cierto? Sí. También es cierto que hay que aprender qué hacer, digamos que hay prácticas que se pueden hacer aquí, tenemos la suerte de tenerte con nosotros y nosotras en el Congreso gracias a esto, así que por eso hay que ponerle fuerza y ponerle mucha voluntad a la construcción y la praxis de la utopía, ¿no? Así que muy contentas y contentas. Contanos un poco al respecto de cómo se está viviendo el impacto de la subjetividad en la geografía donde habitas, en relación con la pandemia, con las nuevas problemáticas con las cuales estamos atravesando. Así es, ha sido verdaderamente impactante, muy fuerte todo este suceso. Nosotros hemos tenido dos o tres cosas, como tú decís, importantes que tenemos que recuperar y defender y mantener, ¿no? Nosotros, como nunca antes, mi opinión, como nunca antes, psicólogos y psicólogas, a partir de la aparición de la pandemia en Cuba, que se produjo a finales de marzo, ¿verdad? Nos lanzamos a una actividad que yo denomino una actividad profesional ciudadana. Es decir, no esperamos a que las instituciones nos dijeran vamos a hacer, no esperamos a que las instituciones nos dijeran se puede o no se puede, sino simplemente empezamos a hacer. Y esto yo creo que fue extremadamente agradecido por la población, por solo narrarte una experiencia que tiene que ver con esto que te decían antes. Por primera vez en Cuba accedimos a las conexiones de 4G prácticamente llegando la pandemia. Por lo tanto, eran cosas que no habíamos explorado antes, pero inmediatamente empezamos a hacer grupos de atención a la población vía WhatsApp, en temáticas de las más diversas, desde la temática de la familia, los jóvenes, bueno, todos lo vivimos, esa familia que prácticamente estaba desconectada, que se pasaba 16 horas al día sin conexión y las otras 8 horas con conexión durmiente, tener que convivir bajo el mismo techo. Nosotros tuvimos una cuarentena fuerte, una cuarentena férrea, y todo lo que eso de alguna manera desató, implicó, emulsionó desde el punto de vista de la subjetividad. Tuvimos incluso temas donde trabajamos el problema de las migraciones, es decir, la cantidad de cubanos que estaban dispersos, la diáspora cubana es muy grande y de pronto estaban desconectados de su familia. Fue otro de los temas que trabajamos y realmente yo creo que fue muy
salutogénico para las personas y para la psicología. Es decir, nosotros mismos los psicólogos descubrimos que había otro modo de hacer, otro modo de entrar en contacto con la gente, otro modo de trabajar, y verdaderamente muy, muy bien. Luego ahora estamos en un periodo que algunos llaman de recuperación, yo digo de alerta recuperativa, porque la pandemia quizás como con el volumen que tenía en los meses de marzo, abril, mayo, hoy ya no está así, pero aún así siguen apareciendo focos, siguen apareciendo enfermos, y tenemos un problema, ¿verdad? La economía del país se ha deteriorado sensiblemente. El % altísimo del modelo económico del país descansa en el turismo, y el turismo ha sido la industria que se ha prácticamente multiplicado por 0. Entonces, en estos momentos estamos trabajando duro en cómo podemos efectivamente facilitar el acceso a nuevos comportamientos de protección, nuevos hábitos y comportamientos de higiene de la población para poder, conviviendo con el virus, poder ingresar en el mundo laboral, en el mundo de los estudios responsablemente y, ojo, claro, evitando la multiplicación de los contagios. Y es interesante porque otra vez lo que decíamos de las identidades, ¿no? Nosotros, por solo ejemplificar muy sencillamente, ¿no? Hay como que 3 elementos básicos del modelo de protección contra el coronavirus. El nasobuco, la higienización y el distanciamiento físico. ¿Qué le pasa a los cubanos, sobre todo a los cubanos jóvenes que los estamos estudiando muchísimo ahora y acompañándolos en este cambio? El nasobuco no es un problema, se lo ponen más o menos, higienizarse las manos tampoco. ¿Cuál es el problema? El distanciamiento físico. Porque nosotros los cubanos, ya saben, somos de abrazar, tocar, besar a mi amigo, a mi hermano, al que no conozco, a quien sea, ¿ya? Y esto es un reto de identidad, ¿eh? Esto es un reto de identidad, esto es una marca de modificación de mínimo de ciertas dinámicas subjetivas. Y estamos empeñados en eso porque sabemos que aquí, ¿verdad?, el gran reto es ese. De modo tal que por ahí escribimos un trabajo junto con una colega en el que decíamos más o menos, nadie quiso la pandemia y nadie la quiere, pero ya que la tuvimos, saquemos buenas experiencias de ella. Ya que la tuvimos, saquemos buenas experiencias de ella. Y yo creo que sí, que podemos convertir estos meses en aprendizaje, en construcción de experiencias positivas, y además salir fortalecidos, yo creo, como familia, como institución, como barrio, como comunidad, y ojalá que como país. Bueno, qué interesante experiencia la que están teniendo, y la verdad que tienen razón, la economía de ustedes tan vinculada al turismo debe estar sufriendo un embate importante. Es decir, todas las economías están muy vulnerables, ¿no es cierto? Y la verdad que es para preocuparse, pero ustedes tienen de ahí una cuestión particularmente crítica. Es decir, y aparte es altamente improbable que vuelva la situación en algunos rubros que teníamos antes, digamos, de manera tal que es de esperar problemas económicos, sociales, obviamente que políticos, a lo largo de todo el 2021. Y la baja general de los productos brutos de los países, y ya, por suerte, bueno, no todos los estados se comportan igual frente a las problemáticas de los pueblos, y en ese sentido eso es de destacar. Así que esperemos que el sistema que tienen pueda contener y acompañar las problemáticas de las poblaciones. Eso esperamos. Yo tengo la esperanza de que venga un segundo levante de América Latina y que venga un segundo levante de gobiernos, yo ni tan siquiera llamo progresistas o de izquierda,
Yo hablo sencillamente de gobiernos responsables, de gobiernos comprometidos con la justicia social, de gobiernos comprometidos con la vida de las personas, y que venga ahí un importante levante y que nosotros podamos tener niveles importantes de integración, porque te digo, Patricia, en aislado este enfrentamiento va a ser extremadamente complicado, pero como siempre sucede, juntos, compartiendo, colaborando, tendremos muchísima más oportunidad de salir adelante. ¿Quién aportará a médicos? Y en eso nosotros hemos sido verdaderamente muy prolijos. ¿Quién aportará recursos económicos? ¿Quién aportará inteligencia tecnológica? En fin, yo creo que juntos podemos crear un batallón mucho más fuerte, mucho más poderoso, y dejar atrás situaciones que han sido verdaderamente terribles. Ya las imágenes que nos han llegado de muchos países latinoamericanos es que no solo dan dolor, dan vergüenza también. Y yo creo que son cosas que podemos por lo menos intentar revertir algunas, y otras por lo menos aprender para que no nos vuelvan a suceder. Sí, acuerdo contigo que en algunos casos, recién estábamos con el compañero Quinet de Brasil, donde contaba cosas terribles del sistema universitario, de la falta de cuidado en relación con la vida humana, del desprecio por el saber científico en relación a la vacuna. Y la verdad que una situación en el Brasil muy, muy crítica, que uno, digamos, no puede creer, porque es decir, un país que en realidad ha mantenido niveles económicos importantes, pero que de ninguna manera el Estado se ha comportado, digamos, conteniendo y siendo un garante de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que, la verdad que preocupante. Así que, pero bueno, como decía, esto es una oportunidad de aprender. Para el sistema universitario también, porque esto que contabas, Manuel, al respecto de que habían instalado formas de vincularse con la población para la resolución de múltiples problemas en las familias y en los colectivos, esa experiencia es una experiencia que hay que escribirla, porque es una experiencia muy rica, atento que esto que nos pasa como colectivo, como humanidad, no pasó nunca. Así, ciertamente. Fíjate, yo te digo, yo me jactaba, en el mejor sentido de la palabra, de conocer a mis estudiantes. Yo soy un profesor universitario desde el año 1970, ¿no? Entonces es como que, ¿qué cuento me van a hacer a mí los estudiantes? Yo me lo sé todo. Y con bastante tristeza, yo como que veía, percibía, entendía que los estudiantes habían dejado de movilizarse, que estaban como un poco apáticos, que todo este tema de las redes sociales los había absorbido, los había subsumido, y que estaban un poco de espalda a sus realidades. Debo decirte, en honor a la verdad, por suerte que me equivoqué. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes se lanzaron, pero Patricia, no te digo a hacer una investigación, una encuesta, no, se lanzaron a estar en la línea roja, al lado de los enfermos, ayudando a los médicos, en las zonas donde estaban ingresados los sospechosos, que no se sabía si tenían o no, ahí fueron nuestros estudiantes. Y hicieron todo lo que fuese necesario. Entonces yo digo, han aprendido en 6 meses qué significa ser un profesional en este continente, qué significa ser un profesional en este país. Y respondieron. Y al final, hace unos días, yo les decía, es que nosotros nos olvidamos de cuando fuimos mucho más jóvenes, y nosotros lo único que necesitábamos siempre era una epopeya. El 68 fue una epopeya, el 59 en Cuba fue una epopeya, y esto lo manejamos como una epopeya. Y la verdad, honestamente, que la movilización ha sido
ha sido recargar pilas, ha sido aprender y ha sido darnos cuenta que hay un reservorio de fuerza, de potencia, de ética inmenso entre nuestros jóvenes. Qué bien, la verdad que es un gusto escuchar lo que está diciendo, porque es cierto que en estos tiempos, también para todo el sistema educativo, uno dice, bueno, estamos en nuestras casas, ahí un poco confinados, pero las personas, los pibes y las pibas, le han puesto una garra, un montón de cosas con voluntariados, acercándose a las instituciones. En muchas ocasiones, aunque no ha habido una formación formal, entre comillas, hemos aprendido mucho más. Y aparte algo del orden de lo que debe tener posiblemente la universidad como un aporte a los proyectos vitales de las juventudes, ¿no es cierto? También de las infancias, es el aporte que tiene que ver con la sabiduría que da el hacer, la práctica, ¿no es cierto? Que así. A veces hacen mejores aportes que, no porque los conceptos no sean interesantes, sino porque son aportes que digamos que después forjan la mirada que uno tiene sobre los conceptos que le permiten a uno reflexionar sobre lo que hizo. Así. Claro, yo creo que ahí hay un aprendizaje epistemológico. Nosotros nacimos con tantos modelos teóricos que confundimos y pensamos que el camino era de la teoría a la realidad y que el camino era un poco, Santo Tomás de Aquino, aplicar lo que sabemos a la realidad para que la realidad sepa quién es ella. Y yo creo que hoy otra vez fuimos así desbalanceados, fuimos movidos y la realidad nos dijo, perdón, el punto de origen soy yo y la ciencia no es más que el intento de avanzar conmigo en la medida en que yo impongo las condiciones reales del avance, por dónde hay que avanzar, cómo hay que... Pero eso es una revuelta. Nosotros no podemos seguir pensando con los mismos cánones. Si tú te imaginas que yo me he visto tratando de escribir estas experiencias para publicarlas y me han dicho, ¿cuál es la introducción? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el tipo de modelo lógico de su investigación? Y le digo, ¿saben qué? Se van a la mierda. Está bueno ya. Está bueno ya. Sí, en ese sentido es como muy importante, en parte cuando al principio de la pandemia, si te recuerdas, Manuel, había como mucha crítica a la OMS y a las grandes instituciones. Sí. Y realmente, bueno, los sujetos trataban de contestar sin ningún marco teórico, es decir, sin ninguna reflexión sobre algo que recién estaban viviendo. Entonces, en parte le pedíamos que ellos, no sé, tuvieran la bola mágica al respecto de que es imposible. Entonces, cuando uno dice, a ver, reflexionemos sobre lo que nos está pasando, lo hacemos en el momento que lo estamos haciendo, porque no es que estamos, es decir, nosotros mismos, la epopeya que hemos hecho en el sistema público, dando clases sin que nadie sepa cómo dar clases por esta vía, bueno, ¿cómo lo hicimos? A veces mal, a veces más o menos, digamos, vamos aprendiendo, el año que viene lo vamos a hacer mejor, es decir, pero digamos, de lo que se trata acá es que no fue una experiencia para la cual estuviéramos preparados, ni preparadas. Así que en absoluto metimos la pata en el barro y eso es lo que está dando, yo creo que ojalá, esto que vos decías en la conferencia respecto a la utopía, ojalá, digamos, la humanidad despierta al respecto de la experiencia colectiva que esto significa. Yo espero que sí. Por lo menos somos unos cuantos los que estamos convencidos que sí, y con unos cuantos se puede hacer muchísimo. Sí, algo por lo menos. Nosotros tenemos una experiencia histórica que yo digo es muy simbólica para los cubanos, ¿no? Claro. Después que los expedicionarios desembarcaron en Yate Granma para hacer la revolución, ¿no? Fueron atacados, muchos fueron muertos en esas mismas condiciones, se desperdigaron todo
y en un determinado punto, al fin, días después de esto, se encontraron en un lugar, la mayoría de ellos, o por lo menos los que habían sobrevivido. Y Fidel preguntó, ¿cuántos somos? ¿Qué tenemos? Y le dijeron, somos 12 hombres y tenemos 2 fusiles. Y dijo, ya tenemos la revolución ganada. Que uno dice, ¿no? Es como que el nivel de los psicóticos. Pero sí, yo creo que nos toca funcionar con esa certeza, con esa convicción, con ese optimismo, sobre todo porque sabemos que de alguna manera la esencia de América Latina está de nuestro lado. Sí, yo acuerdo con eso. La esencia está de nuestro lado y la humanidad tiene que recoger esos saberes que estamos aprendiendo ahora. Bueno, el tiempo se ha acabado, Manuel. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Tati, Flavia, todas las compañeras que hicieron posible esto. Muchas gracias, Manuel. Esperamos en la próxima. Tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones para vos en el vivo. Cuenten conmigo para lo que sea, ya sabemos que sí se puede. Está bárbaro, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, nos vemos.